¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Hoy día, miércoles 7 de septiembre de 2015, y me está ayudando en esta grabación mi nieto Gustavo Adolfo. Parece que ya pudimos resolver el problema del sonido con ese zumbido molesto. Mire, en Brasil, por si usted no lo sabe, están sucediendo cosas muy importantes que aquí también deberían de acontecer. Resulta que si usted no tiene conocimiento de esto porque no lo haya leído, no se haya informado, no lo haya visto en redes sociales, ya están en la cárcel los 5 empresarios más importantes y poderosos de aquel país. ¿Por qué? Por corruptos, por estar en contubernio con los grandes funcionarios de primer nivel de aquel país. ¿Por qué? Porque otorgaban sobornos multimillonarios a cambio de obra pública. Estos 5 funcionarios, estos 5 empresarios que ya están en la cárcel tenían todo el control en Petrobras, todo el control de la industria petrolera, y poco a poco se fueron expandiendo y controlando construcción de carreteras, de escuelas, de presas. Aquí nunca lo vamos a ver. Aquí inclusive lo que podría ser el equivalente a un empresario como en Brasil, como es el dueño de IGA, aquel famoso asunto de Hinojosa Cantú, de la famosa Casa Blanca, estuvo de invitado de honor en el informe, en el mensaje político que mandó Peña Nieto en Palacio Nacional. Ahí salió en algunas fotografías su fotografía. Es decir, pillos con pillos se llevan bien, y tan pillos son los funcionarios públicos, desde el presidente de la República de nuestro país, que aceptan sobornos, porque esa es la imagen que a mí me quedó de los de la Casa Blanca, que no la compraron, que fue un soborno a cambio de obras. Trataron de justificar diciendo que la Casa Blanca se la habían vendido en quién sabe cuántos pagos a Angélica Rivera, que era un estímulo que le pagaban a los talentos de Televisa. Pues yo creo que todas las encueratrices que salen ahí en las telenovelas, las enseñapiernas, enseñabustos, pues deberían de darles casas a todas. Chabelo, yo no sé, debe tener un caserón. Yo no sé si a Chespirito también le dieron un caserón, como querían engañarnos como a la señora Angélica Rivera. Allá ya están en la cárcel y van por 113 funcionarios de primer nivel del gobierno. Quiero leer brevemente una nota para que usted se dé una idea de lo que está aconteciendo en Brasil. Viene fechada de hace 5 días y dice: Río de Janeiro. En Brasil se les dice las 5 hermanas, como un juego en referencia a las célebres 7 hermanas petroleras, aquellas que durante años manejaron como quisieron el mercado energético mundial. En su origen, las hermanas brasileñas eran empresas constructoras que se expandieron a otros sectores: energía, agua, agroindustria, defensa, transportes, finanzas, petroquímica y hasta calzado. Las 5 hermanas crecieron durante la dictadura brasileña, 1964-1985, y desde entonces han construido juntas toda la infraestructura del país: carreteras, presas, líneas del metro, plataforma petrolera, etcétera. Su poder es todavía inconmensurable en este país, se refiere a Brasil. En otros de América Latina y hasta de África, como Angola y Mozambique, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvão son además las principales financiadoras de los partidos políticos, con donaciones no con donaciones, sino con donaciones, con otorgar dinero, que crecen al paso del tiempo. Hasta el año pasado, sus negocios y éxitos se destacaban cotidianamente en la prensa económica. Pero desde que se desató el escándalo Petrobras en marzo de 2014, sus nombres comenzaron a aparecer en boca de los delatores y en las acusaciones formales de Rodrigo Janot, procurador general de Brasil. Nadie pensaba que se podía tocar a empresarios tan poderosos hasta el pasado 19 de junio de este año de 2015, cuando la Policía Federal cumplió órdenes de aprehensión contra los presidentes de Odebrecht y de Andrade Gutiérrez. La imagen de Marcelo Odebrecht y Otavio Acevedo, presos en Curitiba, hizo creíble las palabras a la prensa de Deltan Dallagnol,
Dalagnol, fiscal responsable de la operación Lavacoches. Estamos viviendo, dijo, un momento histórico en el combate contra la corrupción. Se rompió el cerco de la impunidad en Brasil, por más poderosos que son sus autores de los crímenes, nadie está encima de la ley. La nota es extensa, pero ya con eso es más que suficiente para que usted sepa qué es lo que está pasando allá. Se desató un escándalo desde el año 14 con Petrobras, porque era excepcional que 2 o 3 empresas de las famosas 5 o 7 hermanas manejaran toda la obra de Petrobras. ¿Qué sucedía? Pues que aquí, como en México, lo de IGA y lo de otros 2 o 3 empresarios de grandes consorcios hacían toda la obra para Petrobras, como aquí lo hacían para Petróleos Mexicanos. Pero empezaron las presiones, empezaron los escándalos y se atrevieron a meter a la cárcel. Haga usted de cuenta que ahorita estuvieran en la cárcel el señor Hinojosa Cantú, el señor de Televisa, el señor Azcárraga, el señor de Televisión Azteca, creo que se apellida Salinas Rocha, no sé cómo se apellida. Haga usted de cuenta que ellos estuvieran en la cárcel por estar en contubernio con altos funcionarios del gobierno de México a cambio de generosos donativos en dinero, la mochada, los miles de millones de pesos. Imagínense cuánto se va a llevar el secretario de Comunicaciones y hasta el presidente de la República, aunque lo nieguen, por la obra que se va a hacer simplemente del aeropuerto en México, que desde mi punto de vista no es necesario. Ahí está Santa Lucía, otras áreas para hacer un aeropuerto que va a costar $1,000 millones. ¿Cuánta mochada se van a llevar? 1 millonada de pesos. Allá tuvieron vergüenza, dignidad, y están ya en la cárcel y van por 103 empresarios de primer nivel, de los funcionarios más importantes del Brasil, que tuvieron y que sostienen nexos indecentes con estas empresas. A mí me da gusto, a mí me da mucho gusto, que claro, entre paréntesis después comento lo de Guatemala, porque me hacen una observación muy interesante, uno de los que me mandan su mensaje, pero esto está pasando en este momento en Brasil. En la cárcel, los 5 empresarios más poderosos de ese país de América del Sur, del Brasil, ya están en la cárcel. En Curitiba, 5 empresarios famosos, como si aquí le mencionara a Carlos Slim, al señor Emilio Azcárraga, a Carlos Slim, no sé cuántos nombres más pudiera yo dar de las empresas mexicanas, el de Grupo IGA, que en este momento estuvieran ya entre barrotes por dar dinero, millones, carretadas de dinero a funcionarios del gobierno de México, como allá en Brasil, para que hicieran carreteras, hospitales, todo donde está las grandes tajadas de la industria de la construcción, en la compra de medicamentos, en los prestadores de servicios. Allá ya están en la cárcel y ojalá pronto podamos leer las notas de los funcionarios de Brasil de primer nivel. Por lo menos eso es lo que promete el Procurador de Justicia de Brasil, el Procurador Federal, que van a ir a la cárcel más de 115 funcionarios. En México no pueden meter a la cárcel a un soldado que disparó en contra de un niño aquí en mi tierra, aquí en Michoacán, en Ostula, y lo privó de la vida. En el asunto de Tlatlaya están en la cárcel, sí, los de abajo, los soldados rasos y creo un oficial, pero nunca los generales que dieron esas órdenes de abatir a esta gente y sobre todo de noche, como decía la orden presidencial. ¿Cuándo lo veremos? Nunca, nunca. Aquí se protegen porque todos forman parte de la misma caterva de ladrones, de sinvergüenzas, de gente que se dedica a aceptar sobornos, mochadas. Nunca lo vamos a ver en nuestro país, salvo que hubiera un cambio, que hubiera un presidente que no tuviera vínculos con el narcotráfico, vínculos con los grandes empresarios que lo llevaron al poder. Nunca lo podríamos ver. Tendríamos que tener un gobierno de gente honesta para que tuvieran ellos vergüenza y calidad moral y política para enjuiciar a empresarios, pero no lo podemos ver. Y ya no se diga, allá están señalando que estas empresas sobornaban, que esas empresas que forman parte de un cártel, no de un cártel delictivo, que aunque sí incurren en actos delictivos, pero sí un cártel de empresas que sobornaban a los grandes
empresarios y por eso están en la cárcel. Entre ellos se ponían de acuerdo quién iba a ganar una licitación, porque al fin y al cabo, si mi empresa entraba a una licitación, lo que yo ganara tenía que repartirlo con las demás. Y en la próxima licitación de una presa que yo no, aparentemente yo no participaba, dejaba que otro, pero es lo mismo, era la misma cadena, eran las mismas estructuras empresariales que pertenecían a los mismos dueños de todo. A mí me da gusto y ojalá esto no sea nada más un golpe mediático, que Brasil se sostenga. Bueno, ya no quiero agregar más, quiero dar lectura a los mensajes que he recibido. CG Hernández, sigo compartiendo sus videos, licenciado Suárez Terán, un saludo a usted y Gustavo, ya se escucha mucho mejor el audio de sus videos, sí, pues ya tuvimos que hacernos de otro equipo, aquí Gustavo me ayudó a conseguir este equipo y parece que ya no nos falla. Félix Leiva, un saludo desde Texas, como mexicano que soy, lastima mucho la clase de gobierno tan malo de Enrique Peña Nieto, que gracias a las remesas que se mandan a México de los trabajadores legales e ilegales que trabajan muy duro y en contra de una política racista, en contra de los mexicanos principalmente, donde quieren regresar a 11 o más millones de mexicanos sin papeles, cuando el crecimiento es 2% menos en México. ¿Qué pasaría si bajan las remesas, señor Adolfo Suárez? Saludos. ¿Qué bajarían? Pues este país estaría peor de como estamos y Estados Unidos le tiene la bota, el gobierno, al presidente. ¿Por qué? Porque con esto lo amenazan y lo chantajean. Te vamos a regresar a más de 10 o más millones de mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos. Pues, ¿qué haría México si así como estamos? Imagínese, aumentaría la pobreza, la miseria y los problemas políticos, sociales en nuestro país. Muchas gracias por su comentario, don Félix Leiva. Alejandro Jaro dice, me robó el pensamiento de ayer, coincido al 100%. Le recomiendo la película Matar al Mensajero para que vea cómo trabaja la inteligencia americana. Ya el Pentágono y la CIA se consideran un organismo aparte del gobierno. Su convenir, dice la nota, así le entiendo. Muchas gracias, don Alejandro, por su comentario. La señorita Grace Leak, lo que me refería era el paro para octubre de no salir, no trabajar, no ir a la escuela, no manejar, no comprar nada, no ver televisión, mantenerse en sus casas. Al parecer, quien están dando de este movimiento es el señor Noroña y Rafael Loret de Mola, padre del otro que está en la tele, de Carlos, el padre de Carlos Loret de Mola. Espero no equivocarme en los nombres, creo que es para el 17 de octubre, si no mal recuerdo. Le dejo mucha salud. Sí, señor, tiene usted mucha razón, le puso usted a investigar a ver de qué se trataba y efectivamente estaban convocando, o están, el señor Gerardo, creo que es Gerardo Fernández Noroña, que fue diputado, y Bravo, que es el señor, y Rafael Loret de Mola, padre de Carlos. Esto sería maravilloso, créamelo, pero lamentablemente la gente tiene miedo de perder su trabajo, tiene miedo de ser golpeada. Por eso hay tantos asesinatos que comete el ejército, tanta represión, tanto salvajismo de las corporaciones policíacas federales sobre todo. Entonces la gente tiene miedo, no quieren participar, saben que algo les pasa, que se quedan sin trabajo, que sería ideal un paro nacional de estas características, pondría a temblar al gobierno, pero ojalá y hubiera responsabilidad cívica de todos los mexicanos para que participáramos en un paro de estas características. Ese es mi comentario, señorita Grace. Juan Carlos Domínguez dice, en México pasará lo que en Guatemala con su gobierno, cuando en México dejemos de ser unos tontos. Sí, aquí hay algo que es muy interesante lo que me comenta el Mikey Pérez. Dice, ¿qué tal, licenciado Suárez? Muy bien su video, aunque esta nota me parece muy romántica e inocente. Este señor expresidente de Guatemala seguramente estaba afectando los intereses del imperio. Creemos que el imperio va a quedarse de brazos cruzados cuando ve que el dragón chino y el oso ruso están en su traspaso, o sea, el canal de Nicaragua. Recordemos la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, la revolución cubana, la cancelación del proyecto Dragón Mar y del Tren Bala recientemente. El imperio no quiere interferencias asiáticas, así que lo que pasa en Guatemala es un caso excepcional, algo que solo se vería en mi querido México. Ja, 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 como decía Fox, si los políticos agachones se rebelaran al imperio, cosa que nunca sucederá porque les gusta el dinero. Es cierto lo que usted dice, en Guatemala es verdad que fue el Congreso
el que derriba mediante procedimientos y también a la presión social al presidente de Guatemala, pero también fue el imperio norteamericano, porque efectivamente sus intereses estaban en juego, porque el expresidente de Guatemala, encarcelado ahora, estaba coqueteando con el dragón chino y con el oso ruso. Tiene usted mucha razón, señor Mikey Pérez, le agradezco mucho su comentario. La señorita Grace, en Guatemala se mostró la unión y perseverancia para quitar a un corrupto. Para que en México suceda, siento que está muy lejos de efectuarse, por miedo. No dudo que es minoría la que se atrevería a unirse a efectuar algo similar. Los policías y soldados matarían a la gente disfrazándose para inculpar a los que no hacen nada. Imagínense lo que haría al verse amenazados en caso de lograrse lo mismo que sucedió en Guatemala. Le dejo muchos saludos a sus queridos nietos Gustavo y Fernanda. Para usted, felicitarle cada día más por sus interesantísimos comentarios sobre nuestro México. Cuídense mucho, licenciado Adolfo y familia. Gracias por su apreciado tiempo y el sonido estuvo excelente. Espero que hoy también. Juan Carlos Domínguez. Todos los políticos, todos los partidos políticos en México hacen las leyes para protegerse a ellos mismos de sus fechorías, de sus ladronadas. La política de México es un montón de estiércol, pero yo diría que es un montón, se debaten en el estiércol. Y es cierto, ¿qué es el derecho en nuestro país? ¿Quiénes lo crean? Pues los legisladores. ¿Y para qué lo hacen? Para protegerse y para someter al pueblo. Por eso yo sostengo que el derecho es un mecanismo que surge de pequeñas minorías para someter al pueblo de México. Y claro, las leyes las hacen para protegerse ellos también, como en este caso de la corrupción. El presidente es intocable. Es cierto lo que usted dice, señor. Dice Juan Carlos Domínguez, PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, Ecologista y todos los demás partidos pequeños no son ninguna opción para los mexicanos. Todos los partidos políticos en México no son un montón de estiércol, es cierto. Luis Alonso Ochoa Chávez hace 3 días dice, para pensar, dice, primer día de clases, el profesor de introducción al derecho entró al salón. Lo primero que hizo fue pedir el nombre de un estudiante que estaba sentado en la primera fila. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nelson, señor. Fuera de mi clase y no vuelva nunca más, gritó el maestro desagradable. Nelson estaba desconcertado. Cuando volvió en sí, se levantó rápidamente, recogió sus cosas y salió del salón. Todo el mundo estaba asustado, indignado, pero nadie habló. Muy bien, vamos a empezar, les dijo el profesor. ¿Para qué sirven las leyes?, preguntó el maestro. Los estudiantes seguían asustados, pero poco a poco empezaron a responder a su pregunta. Para tener un orden social, para mantener un orden en nuestra sociedad. No, respondió el profesor, para cumplirlas. No. ¿Para qué las personas equivocadas paguen por sus acciones? No. ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta?, insistió el profesor. Para que se haga justicia, una muchacha habló con timidez. Por la justicia. ¿Y ahora qué es la justicia? Todos empezaron a molestarse por la actitud tan sarcástica del profesor. Sin embargo, continuaron respondiendo. A fin de salvaguardar los derechos humanos. Bien, ¿qué más?, preguntó el maestro. Para diferenciar el bien del mal, para recompensar a aquellos que hacen el bien. Ok, no está mal, pero respondan esta pregunta. ¿Actué correctamente al expulsar a Nelson del aula? Todos en silencio, nadie respondía. Quiero una respuesta por unanimidad. No. Todos contestaron a una sola voz. ¿Se puede decir que he cometido una injusticia? Sí. ¿Y por qué nadie hizo nada al respecto? Porque queremos leyes y reglas. Si no tenemos la voluntad necesaria para practicarlas, cada uno de ustedes tiene la obligación de hablar cuando es testigo de una injusticia. Todos no vuelvan a estar en silencio nunca más. Vayan a buscar a Nelson, dijo después de todo, él es el maestro, yo soy un estudiante de otro periodo. Aprendamos. Cuando no defendamos nuestros derechos, se pierde la dignidad y la dignidad no puede ser negociada. ¿Qué dices tú, Gustavo, de esto tan acertado que nos manda nuestro amigo y maestro, el licenciado Alfonso Ochoa Chávez, que le recuerdo mis guaraches? ¿Qué opinas de esto, lo que dijo, la lección que da aquí? Es interesantísimo lo que dice. ¿Sí le entendiste bien? Porque ahí todos debieron de defender a Nelson, decir, profesor, está usted cometiendo una injusticia, por ningún motivo debió de haber usted expulsado del salón a Nelson. Y así aquí nos pasa, vemos que diario se cometen atropellos, injusticias gravísimas, como llamamos,
de lesa humanidad, y todos agachados, todos así, nada más, asustados, temerosos. Por eso el régimen hace lo que quiere, mata, asesina, secuestra, desaparece. Y ya no quiero recordar dónde están los muchachos de Ayotzinapa, dónde están los verdaderos responsables de Tlatlaya, dónde están los grandes empresarios que en contubernio con los empresarios hacen los grandes negocios del mundo. Aquí es para que no hubiera ni quien cerrara las puertas, porque todos los funcionarios, si el de arriba ha hecho cosas que van en contra de nuestra legislación, en contra de la ética, ya no hablemos de moral, de la ética política, de la responsabilidad política, hacen lo que quieren con este país. Todos estamos agachados así. Pero cuidado que nos toque algo, porque brincamos. Hay gente que llama revoltosos a los profesores que defienden cosas que son justas, a los que defienden y exigen la aparición o por lo menos la verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa. Si todo este país se parara a decir, no vamos a dar servicios hoy, no vamos a trabajar, no vamos a ver televisión, no la vamos a escuchar, no vamos a hacer nada hasta que no nos digan dónde están los muchachos de Ayotzinapa. Pero no, todos estamos así como ovejitas, nos llevan por un redil el cencerro electrónico, que es las empresas televisoras que hacen al pueblo como se les venga en gana. Y ya no quiero seguir hablando más, pues ya me estoy quedando afónico. Espero que mis comentarios hayan sido de utilidad y síganme mandando sus mensajes, háganme críticas, háganme sugerencias de lo que sepa, pues como la señora que me pidió lo del paro nacional, yo lo veo muy difícil por todo eso que les digo. No le temen a la represión, por eso el ejército hace lo que quiere y los deja en total impunidad, los grupos paramilitares, el propio narcotráfico, porque a veces el narcotráfico es auxiliar del Estado mexicano para intimidar a la población. Les quedo muy agradecido y muchas gracias por sus mensajes. ¿Tú no quieres hacer ningún comentario, Gustavo? Bueno, muchas gracias y los saludo con el afecto de siempre. Nos escuchamos pronto.